Primero que todo, gracias por este debate. Este es un debate importante para el país. Es un debate que además da cuenta de la preocupación común que tenemos con respecto a temas centrales de la vida nacional. Y es un debate además que demuestra de nuevo algunas coincidencias básicas que subyacen en las distintas intervenciones, pero que no resultan evidentes por las naturales diferencias políticas que se presentan en estos procesos democráticos. Bienvenidos, además, estos procesos democráticos. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Aquí la inmensa mayoría de quienes han intervenido han hablado de respeto a los derechos fundamentales que se tienen en un régimen democrático como es el de la libre expresión. Se ha hablado del respeto a las manifestaciones pacíficas y democráticas. Se ha señalado que, por supuesto, cuando se presentan actos de violencia, de vandalismo o criminalidad, es el deber de las autoridades actuar de conformidad con las competencias que tienen, mediante el ejercicio legítimo de dicha autoridad, legitimidad que está arreglada, por supuesto, en la Constitución y en la ley. Se ha señalado la importancia de respetar los derechos humanos, se ha señalado la importancia de respetar igualmente las normas internacionales en cuanto dice relación con esos derechos humanos, con el derecho internacional humanitario. Aquí se ha expresado inquietud por algunos aspectos de naturaleza social, se ha hecho manifiesto el deseo de cambio, el deseo de avance, se han expresado de manera muy clara propósitos relacionados con la superación de la desigualdad, con la necesidad de avanzar en el logro de esos propósitos que naturalmente nos inspiran como nación. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? ¿Quién puede estar en desacuerdo con el ejercicio legítimo de las expresiones democráticas frente al gobierno de turno o frente a los gobiernos del pasado o frente a la situación que se vive en Colombia? Nadie está en desacuerdo con ello y por el contrario, todos estamos comprometidos en su defensa. Y que no lo diga yo, que tengo el honor de haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y de haber contribuido con mi participación activa y con mi voto a definir lo que es la estructura de los derechos que hoy tienen los colombianos y, por supuesto, a definir también los mecanismos para su protección y uso efectivo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que la autoridad ejerza dicha prerrogativa legítima que tiene consagrada en los convenios internacionales, en la Constitución Nacional y en nuestras normas de naturaleza legal y reglamentaria? Por supuesto que nadie podría hacerlo, porque es de la esencia de la organización de las sociedades democráticas. Es esa la razón por la cual en todos los esquemas de orden social y democrático se consagra esa facultad para efecto de que las autoridades legítimamente constituidas actúen según sus competencias para hacerle frente a los actos de violencia, de vandalismo y a la criminalidad. ¿Y quién podría estar en desacuerdo con la invocación generalizada de parte de todos los que intervinieron respecto de la necesidad de que Colombia esté sintonizada con las normas internacionales en materia de promoción, protección y promoción de los derechos humanos, en materia de respeto al derecho internacional humanitario, en materia de los derechos de los pueblos indígenas, en materia de derechos de las comunidades, en este caso afrocolombianas o minorías étnicas, como es la terminología que se utiliza internacionalmente? Por supuesto que en eso también estamos de acuerdo, y que no lo diga yo, que tuve oportunidad de que se consagrara en la Constitución de 1991 el carácter pluriétnico y multiétnico y pluricultural de la nación colombiana. Y que no lo diga yo, que también tuve la oportunidad, la honra, si me lo permiten,
de haber contribuido a que quedara consagrada en nuestra Carta Fundamental los derechos de las comunidades afrocolombianas. Y que no lo diga yo, que en unión de otros colombianos logramos consagrar en el Estatuto Básico de 1991 una serie de herramientas para hacer efectivos y eficaces el ejercicio de esos derechos. Y si hablamos de participación democrática, ¿a qué momento estelar de la vida institucional colombiana fue aquel de la Constitución de 1991, cuando, sin demeritar el carácter representativo de la democracia, incorporamos en el nuevo texto constitucional todos los principios y mecanismos propios de la democracia de participación? Si alguna crítica se nos ha hecho a lo largo de los años, dicen algunos, crítica con la cual por supuesto yo personalmente no coincido, dicen algunos equivocadamente, que se nos fue la mano en mecanismos de participación. Pues bien, ahí están las consultas, los plebiscitos, los referendos, las juntas administradoras locales, todos los mecanismos de participación posible en materia de control. Está el voto programático, que da lugar a la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores cuando incumplan con el programa que están obligados a registrar ante las autoridades electorales cuando se inscriben las respectivas candidaturas. Con esto lo que quiero señalar es que vivimos en un país que ansiosamente busca desde hace muchos años llegar a destinos mejores. Por supuesto que no podemos declararnos satisfechos con lo que hemos alcanzado. Por supuesto que las tareas que tenemos por delante son ponderosas, exigentes, desafiantes si se quiere. Pero tampoco podemos desconocer los avances que hemos venido haciendo a lo largo de los años. Se aplauden ahora, por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones regionales en virtud de la manera como muchas manifestaciones de independencia lograron obtener el apoyo mayoritario de la ciudadanía en el orden regional y en el orden local. ¿De dónde viene esa realidad que nos está expresando ahora? ¿De dónde vienen esos hechos concretos en el orden institucional que no nacieron ayer? Vienen de la elección popular de las autoridades municipales y de las autoridades departamentales. Vienen de la participación que se abrió con la Constitución de 1991 y que ha dado lugar al nacimiento de expresiones políticas nuevas, no alineadas con las tendencias políticas tradicionales. ¿De dónde vienen esos resultados? Pues de una decisión institucional deliberada que se tomó en su momento como consecuencia de un gran movimiento social que tuvo lugar como respuesta a lo que fueron las demandas de los ciudadanos colombianos en aquellos años. No es la primera vez que independientes llegan a las alcaldías de las principales capitales, todo lo contrario. Es un fenómeno que se viene presentando desde entonces, cuando se dio el lugar a que los colombianos pudieran expresarse libremente en favor de nuevas opciones en el orden local y en el orden regional. Muchas figuras de la vida colombiana son el fruto de esa apertura democrática, de la apertura de espacios para la expresión de las manifestaciones políticas independientes, de manera que lo que ahora se aplaude, y hay que aplaudirlo como un hecho fundamental de la vida política colombiana, tiene que ser además visto no como un fenómeno de hoy, no como un fenómeno de las últimas elecciones, no como un fenómeno de la vida política reciente de Colombia, sino como el resultado, año tras año, de un nuevo clima político que se abrió para Colombia con motivo de decisiones institucionales que se tomaron. Y aquí, con razón, se reclama que se avance hacia la paz. En ese punto, por supuesto que no hemos llegado aún al ideal de sociedad que queremos, pero no se puede desconocer de ninguna manera los avances que hemos hecho en esa dirección. Infortunadamente, la violencia
ha dejado muchas cicatrices a lo largo de los años en la vida nacional. Pero si bien es verdad que esa es una realidad de nuestra historia como nación, también lo es que no nos ha faltado voluntad política ni imaginación para hacer esfuerzos conducentes a conseguir la paz por la vía de la negociación política. En un momento difícil, doloroso, ensangrentado de la vida nacional, se hizo el Frente Nacional para superar la violencia que en ese momento enfrentaba a los colombianos entre los partidarios de dos divisas políticas diferentes y muy bien identificadas aquellas. Y luego, con motivo del surgimiento de nuevos tipos de violencia, alineadas ellas dentro de lo que fue el marco de la Guerra Fría, que dejó una cantidad de secuestrados, de heridos, de muertos, de viudas y de huérfanos. El país se dio a la tarea de abrir espacios posibles de negociación también, algunos de ellos exitosos, otros menos, y en algunas ocasiones esfuerzos que no han logrado concluirse. Por esa razón se hizo la negociación con el M-19, por esa razón se hizo la negociación con el PRT, por esa razón se hizo la negociación con el Quintín Lame, por esa razón se hizo la negociación con el Jaime Bate Mancayón, por esa razón se ensayaron múltiples negociaciones en distintos escenarios, en algunas ocasiones con unos grupos armados ilegales y en otros con la totalidad de ellos, como cuando, por ejemplo, en Tlaxcala se adelantó la negociación con la Coordinadora Nacional Guerrillera. No ha faltado entonces, independientemente de la orientación de los gobiernos, voluntad para auscultar esos caminos, no ha faltado voluntad para llegar a acuerdos con ese tipo de organizaciones. Así que el hecho de que hoy se reclame la implementación del acuerdo suscrito por el anterior gobierno con las FARC, estamos hablando otra vez de un esfuerzo gigantesco que ha venido haciendo Colombia a lo largo de los años. Y ese reclamo es bienvenido. No faltaría más que hubiera que verlo como un error, hubiera que verlo como una deficiencia del sentimiento nacional. Todo lo contrario, bienvenido ese sentimiento y bienvenido ese reclamo. Pero eso nos lleva a un momento en el cual esas coincidencias fundamentales que se demuestran hoy en este debate debería también conducirnos a algunas reflexiones útiles pensando en el futuro. Lo que ha sucedido en los últimos años tiene no solamente una gran trascendencia para el país, tiene adicionalmente la característica de que ha comprometido la voluntad de la inmensa mayoría de los colombianos en un sentido o en el otro. Tiene la gran virtud de que levantó el interés nacional con respecto a un proceso esperanzador que en su momento condujo a la firma de unos acuerdos entre el gobierno anterior, repito, y las antiguas FARC. Se generó una diferencia, a mi juicio, y lo digo respetuosamente, inconveniente. ¿Cuál fue la diferencia inconveniente que se generó? Aquella que surgió del momento en el cual se tomó la decisión de dividir artificialmente el país entre amigos y enemigos de la paz. Y digo que se tomó la decisión deliberada, porque ahí están los registros históricos que dan cuenta del momento en el cual y de las razones por las cuales esa determinación se tomó en un momento particularmente complejo del proceso electoral que tuvo lugar en aquellos años. Esa división artificial, esa división que no corresponde a la realidad del sentimiento nacional, ha tenido sobre el debate político efectos negativos. Y ha tenido sobre el debate político efectos negativos porque ha ido cerrando el espacio para el debate político inteligente y constructivo que se necesita en nuestra nación. Yo tuve la responsabilidad de ser en aquellos años uno de los voceros del no cuando se convocó el plebiscito.
pero tuve la responsabilidad de ser uno de los voceros del no, cuando antes había sido alto comisionado para la paz, cuando antes había sido uno de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y ostentaba ya en ese momento el cargo de coautor de la Constitución de 1991, cuando ya había tenido antes la ocasión de ser ministro del Interior, es decir, cuando fui vocero del no, tenía dentro de mis antecedentes profesionales algún conocimiento de la vida nacional y tenía claridad en el sentido de que la solución política es una opción viable en materia de consecución de la paz. Pero también tenía claro que uno de los elementos fundamentales para el éxito de esas políticas es el que se desprende de un respaldo popular mayoritario. Por eso en aquel momento, cuando se conoció el veredicto de los colombianos, lo que se planteó fue un gran acuerdo nacional para la paz. Déjenme decirles que yo sigo creyendo, y lo creo con convicción. Si me permiten, lo transmito con emoción. Sigo creyendo que ese gran acuerdo nacional para la paz es fundamental en el propósito de garantizar sostenibilidad, estabilidad y respaldo popular a los acuerdos. No es del caso entrar ahora en análisis de las razones que impidieron ese gran acuerdo nacional para la paz en aquel momento. No es del caso hoy, pero sí es un infortunio para la nación el que no se hubiera avanzado en la construcción de ese gran acuerdo nacional para la paz, que desde el punto de vista de muchos tenía el propósito de garantizar, repito, la sostenibilidad de esos acuerdos mediante el sólido, vigoroso respaldo popular a lo que se había acordado entre el gobierno y las antiguas FARC. No obstante eso, debo señalar que no hemos cesado en el empeño, y quiero decirlo hoy con toda claridad. Cuando el presidente Iván Duque asumió la presidencia de la República, planteó un gran pacto por Colombia. Cuando se presentaron las objeciones, siempre señaló, relacionadas con la ley reglamentaria de la JEP, siempre señaló que esperaba tratar ese asunto fundamental para el país dentro de un ambiente de consensos institucionales. No ha habido oportunidad en los últimos meses en los cuales el presidente Iván Duque no haya insistido en ese aspecto que es central dentro de sus convicciones, convicciones que surgen, entre otras, del proceso de elaboración participativo y cuidadoso del proyecto político que fue el que finalmente obtuvo el respaldo de la mayoría de los colombianos. Bien vale la pena que uno de los resultados de este debate sea abrir esa reflexión, sea pensar en la importancia de retomar la idea del gran acuerdo nacional para la paz, sea la idea de mirar algunos aspectos que pueden convocar a la mayoría de los colombianos. Y así tenemos ejemplos internacionales, así hay lecciones históricas a las cuales podemos acudir para que haya claridad total respecto no solamente de la viabilidad de ese tipo de actitudes políticas, sino de la importancia de hacerlo. Yo no puedo dejar de referirme a la moción de orden, y lo digo con el mayor respeto y con toda la consideración. Yo tengo claro para qué fue el debate, pero también tengo claro lo que aquí se ha dicho. Tengo perfectamente claro que fueron los temas que tocaron todos los citantes, y por eso empecé por donde empecé, distinguido representante, porque ese tema se tocó en varias intervenciones, porque se ha señalado el gobierno del presidente Duque, porque se ha hablado de la implementación del acuerdo de paz. Por eso empecé como empecé. De manera que yo lo único que solicito, señor presidente, es que a mí se me dé el mismo derecho para referirme a los temas que los citantes han tocado, y por supuesto que voy a referirme a la materia concreta de la citación. No, señor, voy a seguir como venía, distinguido representante. Queda entonces, para aquellos intervinientes que tocaron estos temas, queda claro cuál es
la visión que el gobierno tiene sobre estas materias. Y no son asuntos menores, ni fueron asuntos que se trataron escasamente en la intervención de los citantes, ni fueron asuntos que se trataron de manera escasa en la intervención de los voceros, bienvenidos además, de la sociedad civil. Y no son materias que se trataron tampoco escasamente en la intervención de distintos representantes que tuvieron la oportunidad de intervenir. Por eso empecé esta intervención como la empecé. El ESMAD. En primer lugar, es fundamental señalar que este tipo de grupos no existen solamente en Colombia. Este tipo de grupos existen en muchísimos países. Este tipo de grupos institucionales que se organizan en naciones democráticas para efecto de hacerle frente a los disturbios existen, según la información que tengo en mi poder, en 125 países. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo anterior lo que quiere decir es que son muchas las naciones del mundo, no solamente Colombia, las que consideran desde el punto de vista institucional que este tipo de grupos deben existir no para reprimir, no para impedir el ejercicio de los derechos, sino para hacerle frente mediante la autoridad legítima del Estado a todas las manifestaciones de violencia, al vandalismo y a la criminalidad. La lista va en orden alfabético desde Albania hasta Zimbabue. 125, repito, 125 países del mundo tienen este tipo de grupos antidisturbios. Y dentro de esta lista están las naciones que son reconocidas no solamente por la fortaleza de sus instituciones democráticas, sino por el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, las normas que rigen el funcionamiento de estos grupos antidisturbios son única y exclusivamente el reflejo de la voluntad individual de todos los países en los cuales dichos grupos existen. No. La característica general de estos grupos es que todos ellos tienen que ver con el respeto a distintas normas de naturaleza internacional y que son acogidas en las diversas legislaciones. Aquí se dijo, por ejemplo, que es muy importante darle una nueva mirada a estos temas del protocolo que se aplica en el caso del ESMAD en Colombia, porque los tiempos han pasado, porque la circunstancia es distinta, porque aquellos motivos que llevaron a su creación no corresponden a lo que es la realidad de nuestra nación en el momento. Debo en este punto señalarles que la guía de Naciones Unidas en materia de armas menos letales en poder de las fuerzas encargadas de la aplicación de la ley es de agosto de este año. Es decir, estamos hablando de guías frescas, de guías recientes, de guías que son el producto de la reflexión de la comunidad internacional respecto de este tipo de grupos antidisturbios. Y en estas guías de Naciones Unidas, Ginebra, agosto del año 2019, se tratan todos los temas relacionados, no solamente con el ejercicio de la autoridad legítima investida en distintas autoridades en los países que organizan este tipo de grupos antidisturbios, sino en cuanto dice relación con las armas, equipos técnicos o soportes que se utilizan para efecto de hacerle frente a los disturbios. En estas guías están contemplados todos los elementos que de una u otra manera fueron tratados aquí
por distintos oradores que expresaron sus preocupaciones con respecto al ESMAD. Aquí está lo relacionado con el principio de legalidad, con el principio de precaución, con el principio de necesidad, con el principio de proporcionalidad, con el principio de no discriminación. Está lo relacionado con la responsabilidad de quienes individualmente violen las normas y protocolos. Está la guía en materia de procedimientos para la investigación. Están las consideraciones generales respecto de las armas menos letales y los equipos relacionados. Están las normas en materia de monitoreo, transparencia, entrenamiento, asistencia técnica, transferencia, cooperación internacional. Está perfectamente delimitado en esas guías lo que son las armas ilegales y el equipo relacionado. Es decir, estamos hablando de una materia que convoca permanentemente la reflexión de la comunidad internacional, no solo en el orden interno, sino en lo que tiene que ver con los escenarios multilaterales de los que aquí se ha tratado en este debate. Y hay o no guías que digan relación con estos mismos asuntos en el orden regional, sí las hay. Están los estudios también de la organización correspondiente de Naciones Unidas que hace referencia a las armas menos letales en América Latina y el Caribe. Es un estudio sobre los retos y oportunidades. Y aquí se estudia también para efecto de que sirva como guía para los países de América Latina y el Caribe los riesgos asociados a las armas menos letales. Esto lo que significa es que las armas o equipos técnicos que tienen los grupos antidisturbios, no el ESMAD, sino los grupos antidisturbios en 125 países del mundo y en América Latina y Caribe están considerados dentro de las guías que tienen un valor fundamental en cuanto dice relación con las normas que finalmente regulan el comportamiento de este tipo de grupos antidisturbios. Y aquí hay algo que reconocer. Por supuesto que todos desearíamos hablar de otras cosas. Por supuesto que preferiríamos un concepto distinto, pero ese es el que existe. Y es el que existe aceptado internacionalmente. Se habla de armas menos letales, no de armas no letales. Expresión que no ha utilizado nunca el gobierno, en ningún momento. Con lo cual se señala que dadas determinadas circunstancias, esas armas que se utilizan pueden llegar a tener consecuencias fatales. Se trata de una realidad reconocida internacionalmente. Se trata de una realidad que ha sido materia de estudio, análisis, reflexión, conclusiones y guías para la comunidad internacional y para todos los países que deseen adoptar esas guías y esos principios. Y hay no solamente los estudios teóricos en esa materia con respecto a la realidad en América Latina y Caribe, sino que están señaladas las armas menos letales de uso común en este tipo de grupos que existen internacionalmente. Ahora bien, Colombia ha acogido, sí o no solo las guías internacionales, sino las guías regionales en esta materia, además del Código de Conducta para los funcionarios encargados de aplicar la ley y además los principios para los funcionarios encargados de aplicar la ley. Colombia ha acogido todas esas guías, todos esos principios, todas las normas de conducta y, por supuesto, todas las guías que están establecidas en
las normas y estudios de naturaleza internacional. Quiero, para demostrar lo que acabo de señalar, hacerle un repaso ante ustedes a la resolución número 02903 del 23 de junio de 2017. Esta resolución es la resolución por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la Policía Nacional. Resolución número 02903. Desde el punto de vista del marco legal, esa resolución consagra todos los aspectos relevantes que rigen estas materias consagradas en la normatividad internacional. Consagra lo relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consagra lo relacionado con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consagra lo relacionado con la Convención contra la Tortura, el preámbulo y los párrafos correspondientes. Consagra lo relacionado con la Convención Americana de Derechos Humanos y los derechos que están protegidos mediante el marco de dicha Convención Americana. Consagra lo relacionado con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Incorpora en la resolución, queridas y queridos representantes, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Consagra esa resolución los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es importante además señalar que esos principios son 26 y la resolución que rige el funcionamiento del ESMAD en Colombia los incorpora en su totalidad. Son 26 los principios, aquí están todos. Y no hay un solo principio que no haga parte de los protocolos que rigen el funcionamiento de este grupo antidisturbios en Colombia. En estos 26 principios están contempladas todas las materias, pero para efecto de este debate y a fin de no extenderme mucho, debo señalar que consagra, por ejemplo, los siguientes principios y lo hago a manera de ilustración. Principio 12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la fuerza y las armas pueden utilizarse de conformidad con los principios 13 y 14. ¿Y qué dicen los principios 13 y 14? Dicen, al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. En ningún caso, entonces, se limita el ejercicio del uso legítimo de la fuerza. ¿Y qué dice el principio 14? Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Leo estos dos principios, repito, son 26, para dar cuenta a ustedes de la manera detallada como la resolución correspondiente en el caso de la Policía Nacional consagra todos estos principios y deberes que deben ser cumplidos por el grupo antidisturbio. También consagra lo que tiene que ver con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Importante declaración, además, que tiene un reflejo en el sistema interamericano que está construido, como ustedes lo saben,
dogmáticamente sobre la relación derechos-deberes y en lo que dice relación con la normatividad nacional, se señala que la Policía Nacional tiene la facultad de utilizar la fuerza como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, incluida la de los propios agentes de la Policía Nacional, para prevenir. Esto es lo que hacen estos grupos: prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia. Óigase bien: prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia. Señala también esta resolución, como corresponde a la Constitución Política de Colombia y las normas que la desarrollan, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Pero es importante en lo que tiene que ver con el marco que rige el funcionamiento del ESMAD ir más allá, a efecto de que quede total claridad sobre lo que es el marco regulatorio, para hacer referencia a los medios que internacionalmente, regionalmente y nacionalmente tienen que ver con la policía. Se trata de medios inmateriales y de medios materiales. Para no referirme a los primeros, esos medios materiales tienen que ver con el uso de la fuerza y con los medios de apoyo. Y existe perfectamente reglada el uso de la fuerza y los medios de apoyo. Pero no solamente eso, están consagrados los principios para el uso de la fuerza. Está explícito el principio de necesidad, de legalidad, de proporcionalidad y también el principio de racionalidad. Pero más aún, como si esto fuera poco, están consagradas las consideraciones para el uso de la fuerza. Cumplir las medidas contempladas en el Código de Policía. Tercero, para defenderse, ¿quién? El agente de policía, o defender a otra persona de una violencia actual o inminente. Cuarto, para prevenir una emergencia o calamidad pública, pero me refiero de manera concreta a las consideraciones para el uso de la fuerza. Pero no es solamente esto, se consagra también la manera como debe valorarse el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. Y eso tiene que ver con la consideración que se haga respecto de conductas clasificadas en niveles de resistencia. Niveles de resistencia que van desde el riesgo latente hasta la agresión letal. Óigase bien, valoración del riesgo que va desde el riesgo latente hasta la agresión letal. Y están también consagrados los niveles de resistencia. La resistencia pasiva al riesgo latente, la resistencia frente al cooperador, es decir, la persona que contribuye con la acción de la policía. Y está también, queridas y queridos representantes a la Cámara, la resistencia activa, es decir, la resistencia física está arreglada, está contemplada en la resolución, la agresión no letal y también otro tipo de agresiones. Pero no es solamente esto, honorables representantes, también está consagrado el modelo para el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. Aquí están las escalas, aquí están los niveles que tiene que ser considerado por el agente, que tiene que ser considerado por el integrante del ESMAD, para efecto de determinar a la luz de las circunstancias concretas, frente a las circunstancias específicas, frente al riesgo latente o actual, cuál debe ser la manera de comportarse según las normas en las que ha sido entrenado. Y está también el uso de la fuerza preventiva, está la presencia policial, es decir, es la demostración de la fuerza para no tener que usarla, está la comunicación y la disuasión,
está el contacto visual y la verbalización, y está también consagrado y definido el uso de la fuerza reactiva, empezando por la fuerza física, el control físico y las tácticas defensivas. Pero además, en lo que tiene que ver con las armas o con los elementos técnicos que puede acompañar la acción de la fuerza legítima, también están consagrados los elementos que pueden ser usados. Y esto no es una arbitrariedad. Todos estos elementos están igualmente contemplados en las normas, guías y principios de orden internacional y en estudios concretos que tienen que ver con las características de este tipo de grupos en el orden regional. ¿Cuáles son esas armas o herramientas técnicas? Primero, mecánicas cinéticas, fusiles, lanzas, gases y lanzadores múltiplos, escopeta calibre 12, lanzadores de red de nylon o materiales, lanzador de munición esférica, munición de goma, cartuchos de impacto dirigido, cartuchos impulsores y munición cinética, agentes químicos, dispositivos lanzador de pimienta, granadas con carga química CSOC, granadas fumígenas, cartuchos con carga química, cartuchos fumígenos. Tercero, acústicas y lumínicas, granadas de aturdimiento, granadas de luz y sonido, granadas de múltiple impacto, cartuchos de aturdimiento, dispositivo acústico largo alcance y nominal y dispositivos de control eléctrico y auxiliares, lanzadores múltiples eléctricos, pistolas de disparo eléctrico, dispositivos de control eléctrico, bastón policial, dispositivo de shock eléctrico, lanzador flash, bengalas, animales entrenados, vehículos antimotines antidisturbios y dispositivo lanzaagua. Todas las armas, todos los elementos técnicos que están a disposición de los grupos antidisturbios, no del ESMAD, de los grupos antidisturbios en los 125 países en los cuales estos grupos existen, no para reprimir las manifestaciones democráticas pacíficas, sino para hacerle frente a la violencia, al vandalismo y a la criminalidad que afecta la convivencia y pone en peligro valores fundamentales de la vida en sociedad. ¿Qué ha pasado estos días? Todo el esfuerzo que hizo el gobierno nacional, todo el esfuerzo que hicieron las autoridades en los distintos órdenes territoriales, fue con el propósito de garantizar el derecho legítimo de los colombianos a expresarse en forma libre y pacífica. Por eso, hubo muchas ciudades de Colombia en las cuales, durante todo el proceso de esas marchas pacíficas, no hubo ningún inconveniente, la gente se movilizó, la gente salió en el número en el que deseó salir. Y después de esas marchas pacíficas vino el vandalismo, vino la violencia, vino el desorden, vino la criminalidad en muchas ciudades de Colombia. ¿Qué crímenes? Y esto hay que repetirlo. ¿Qué crímenes cometieron esos vándalos? No me estoy refiriendo a los manifestantes pacíficos. ¿Qué crímenes cometieron esos criminales? No me estoy refiriendo a quienes salieron tranquila y democráticamente a expresar su posición sobre los asuntos que son de su interés. ¿En qué tipo de delitos pueden haber incurrido? Y ahí están las tareas de judicialización, porque eso le corresponde a las autoridades. No me corresponde a mí tipificar delitos y tampoco le corresponde al Poder Legislativo, salvo cuando legisla sobre ellos. No le corresponde calificarlos cuando se trata ya de conductas que tienen que ser materia de investigación, pero única y exclusivamente para que nos quede claro cuáles fueron los delitos en los cuales incurrieron esos vándalos, esos violentos y esos criminales. Es importante recordar que cometieron delitos contra la vida y la integridad, lesiones personales, deformidad, perturbación funcional, perturbación psíquica, pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Cometieron delitos contra la seguridad pública, concierto para delinquir, amenazas. Bien es importante recordar
que el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror a la población o a un sector de ella, incurre en prisión. Pudieron cometer el delito de instigación a delinquir, el delito de incendio, el delito de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, todo el que perturba el servicio de transporte público, colectivo u oficial, incurre en un delito. Pánico, el que por cualquier medio suscite pánico en lugar público o abierto al público o en transporte colectivo, también incurre en un tipo penal consagrado en nuestra legislación. Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, papas bombas, por ejemplo, incurre en un delito. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, empleo o lanzamiento, incurre en un delito. Violencia contra servidor público, incurre en un delito. El que ataca a un policía que es un servidor público, esa conducta puede quedar tipificada como una acción violatoria de la ley penal. Delitos contra la administración pública, violencia contra el servidor público, contra el régimen constitucional y legal, asonada. Y es importante señalar que muchos de esos violentos y vándalos pueden haber también quedar incursos en distintos tipos penales relacionados con el terrorismo. Ahora bien, es evidente, y esto hay que decirlo con dolor, que en medio de estas circunstancias de violencia y vandalismo, cuando actúan los grupos antidisturbios y antimotines, pueden llegar a producirse infortunadamente consecuencias fatales. Pero cuando ese hecho ocurre, no se puede de ninguna manera, no se debe de ninguna manera, no corresponde a la institucionalidad y no es la consecuencia de la estructura que nos rige, ni condenar anticipadamente ni absolver anticipadamente. Hasta aquí. He dado cuenta porque eso fue lo que se pidió y a eso le agregué algunas cosas que también se trataron, por supuesto. ¿Cuál es el marco que rige el funcionamiento del ESMAD en Colombia? Con respecto a las conductas individuales, con respecto a la posible comisión de delitos, con respecto a la posible violación de la ley penal, con respecto al desconocimiento de las normas disciplinarias, con respecto al desconocimiento del marco que rige el funcionamiento del ESMAD, todo eso es materia de investigación por parte de las autoridades. Yo no estoy aquí absolviendo a nadie, pero es inaceptable que se condene a alguien, en primer lugar, cuando no se tiene la competencia para tipificar frente a una conducta específica, y en segundo lugar, cuando se están adelantando las investigaciones correspondientes. Son varias las investigaciones que de oficio ordenó ya el señor director general de la policía, que están en marcha. Las autoridades competentes en el rango específico de su acción están ya adelantando las averiguaciones. Y por supuesto que en lo que tiene que ver con las competencias propias del ministerio, tendré toda la disposición como la de la institución en general para contribuir al buen adelantamiento de esas investigaciones a fin de que la sociedad tenga claridad sobre lo que realmente ocurrió. No es bueno, frente a conductas individuales, descalificar instituciones. No es bueno que frente a una conducta que pueda comprometer a un miembro de la Cámara de Representantes, la conclusión sea la de señalar colectivamente la Cámara de Representantes. No es bueno que frente a un hecho en el que incurre eventualmente un miembro del Senado, la reacción sea la de descalificar y sindicar el Senado de la República como corporación. Lo mismo ocurre en este caso.
Exactamente lo mismo ocurre en este caso, y no solo en el doloroso caso de Dylan, sino en otros casos que son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. Eso es lo que vengo a decirles en nombre del gobierno del presidente Duque. Estamos totalmente comprometidos con la garantía del ejercicio a expresarse libre y pacíficamente, y estamos totalmente comprometidos con el apoyo en lo que corresponda a las investigaciones que se están adelantando para efecto de que de esas investigaciones se defieran responsabilidades individuales. La institución no delinque, la institución, por el contrario, como queda demostrado en las normas que rigen el comportamiento del ESMAD, ha tenido todas las precauciones, ha acudido a todos los estatutos legales de naturaleza internacional y de naturaleza regional, le ha dado desarrollo a la Constitución de 1991, a las normas reglamentarias, y ha llegado también a nivel de reglamentos propios de la institución. Allí está consagrada la voluntad que deviene de todas esas estructuras de distintos niveles geográficos y de distintos niveles en materia de competencias. Lo que queremos pedir es que se mire así el funcionamiento del ESMAD. Es una necesidad de las sociedades organizadas, es una necesidad de las democracias para garantizar el ejercicio de los derechos. Por esa razón empecé diciendo que este tipo de grupos existen en 125 países. Y en cuanto tiene que ver con conductas individuales, no descalifiquemos la institución. Esperemos el resultado de esas investigaciones para efecto de que se deriven las responsabilidades correspondientes. Para que haya justicia se necesita conocer la verdad. La verdad está siempre en el centro de la acción del Poder Judicial y, si se quiere, en el centro de la actividad institucional de los estados organizados. Bien decía Tácito que el afán puede ser uno de los primeros amigos de la verdad, pero también decía que puede convertirse en uno de sus principales enemigos. La verdad nunca resulta tan evidente, no ocurre de un momento a otro, no se encuentra como si fuera un regalo en una esquina. La búsqueda de la verdad muchas veces es compleja. La búsqueda de la verdad muchas veces es dispendiosa y exige, por supuesto, una acción cuidadosa y esmerada del investigador. Por eso, siempre hay que buscar un balance en el investigador para efecto de que no se privilegie ni la premura irresponsable, ni la lentitud que pueda conducir a la impunidad. Aquí nadie quiere impunidad. Por el contrario, si hay responsabilidades individuales, que se conozcan. Pero yo estoy aquí en defensa de una institución que existe para salvaguardar los derechos de los ciudadanos colombianos. Estoy aquí en defensa de una institución que merece respeto y consideración. Estoy aquí en defensa de una institución que siempre es reclamada por la mayoría de los colombianos cuando quiera que siente la necesidad de seguridad, incluso en sus entornos más íntimos. Esa es la realidad de este momento. Hay dolores, por supuesto que compartimos. Hay inquietudes, por supuesto que las compartimos. Pero hay toda la decisión política de seguir avanzando en esa dirección para que brillen los derechos de los ciudadanos y para que quien tenga que responder, responda. Pero igualmente, para que quien pueda salir con la frente en alto porque cumplió con su deber, pueda hacerlo. Aquí de lo que se trata es de que brille la legalidad, de que brille la institucionalidad y de que todos los ciudadanos colombianos puedan ejercer libremente su derecho a la expresión pacífica y democrática. Muchas gracias, presidente. Yo soy defensor del principio de autoridad democrática. Claro que sí. Creo en la fuerza pública, la defiendo. Entiendo a quienes han cometido desmanes como individuos aislados,
que deben ser judicializados, pero no representativos de la institución. Mucho menos comparto la eliminación del ESMAD. Pero dicho lo anterior, señor ministro, sí quiero traer a colación una afirmación que usted ha hecho. Usted habló de un pacto nacional por la paz, enmarcado en unos antecedentes que expuso. Habló del plebiscito, del Acuerdo de La Habana, de la victoria electoral del presidente Duque y de las objeciones a la JEP, que en buena hora esta Cámara de Representantes hundió, doblando la votación a favor de esa decisión que tomamos. Dicho eso, y entendiendo que también las decisiones que acá hemos tomado, así como las posturas del presidente Duque, se originan en una votación, tienen una raíz electoral, quienes estamos acá también nos elegimos, también votaron por nosotros, y en unos casos, en los partidos mayoritarios, con una plataforma clara de defensa del acuerdo de paz. Por eso, señor ministro, yo quiero preguntarle qué significa ese Pacto Nacional por la Paz. ¿Vamos a emprender un esfuerzo o proponen ustedes un esfuerzo para reformar el acuerdo de paz? ¿Pretende acaso el gobierno emprender un nuevo viaje al pasado? ¿Por qué en la conversación nacional sobre la implementación del acuerdo ese tema no se mencionó? Y si se menciona acá, de verdad, ministro, que al menos yo personalmente, coincidiendo en algunos puntos que usted ha expuesto a lo largo de su intervención, sí quedo muy inquieto porque quisiera entender si lo que acá se sugiere es emprender el camino extemporáneo y tardío de reformar el acuerdo de paz. Si así fuera, señor ministro, se lo digo desde ya, no cuenten conmigo. Gracias, presidente. No sé si escuché mal, ministro. En algún momento usted pareció decir reunión ilícita pero no violenta. Quiero que me aclare si hay, cómo puede haber una reunión ilícita no violenta. Lo segundo, ministro, nosotros conocemos perfectamente el bloque de constitucionalidad, pero sí nos gustaría que usted nos aclararan de qué manera el gobierno está promoviendo la aplicación de ese bloque de constitucionalidad, principalmente en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza en el marco de la protesta, con o sin ESMAD, en un concepto que es muy claro y es la gestión negociada de intervención policial. ¿Qué con usted, que es un constituyente, un jurista excelso, cuál es su postura, cómo cree usted que se aplica la gestión negociada de la intervención policial en el marco de la protesta? Muchas gracias. Señor ministro, por favor, para esas dos interpelaciones y arrancamos con las intervenciones de la oposición. En relación con el Acuerdo Nacional para la Paz, lo que dije fue lo siguiente, honorable representante. Lamenté que lo que en aquel momento se propuso no hubiera sido posible. ¿Qué fue lo que en aquel momento se propuso? Un gran Acuerdo Nacional para la Paz, que implicaba naturalmente algunas adecuaciones, algunas modificaciones, algunos puntos del acuerdo, y que según nuestra visión, según mi visión, porque reitero que fui uno de los voceros del no, podía conducir a un escenario de acuerdo nacional que le diera sostenibilidad al acuerdo en virtud del respaldo popular que en ese momento se había mostrado insuficiente. ¿Por qué se había mostrado insuficiente? Porque el no había ganado con más o menos votos, pero de todas maneras ese fue el resultado de aquel contexto, de aquella competencia democrática. Y luego el presidente Duque siempre ha tenido en la cabeza o el Pacto por Colombia o los acuerdos institucionales, y naturalmente en el curso de la campaña se plantearon algunos temas, unos pocos temas, no eran muchos, que se pusieron a consideración de todas las fuerzas, algunas de las cuales tuvieron representación popular como la suya, por ejemplo, para efecto de que se considerara esa posibilidad. Eso no ha sido posible. Eso no ha sido posible. De todas maneras, lo que quise decir en el debate es que bien vale la pena, y no comprometo sino mi criterio, bien vale la pena pensar en esa posibilidad. Déjenme compartir con ustedes. Hace poco, en mi ejercicio como ministro de Relaciones Exteriores, tuve la oportunidad de ir a Irlanda. Yo había estudiado antes bastante el proceso de conversaciones en Irlanda cuando asumí el cargo de Alto Comisionado para la Paz.
ahora volví a repasar esa experiencia. Y quizá una de las primeras lecciones que pasados los años vale la pena registrar es que lo que los irlandeses hicieron fue un acuerdo madre, un acuerdo central, que es el acuerdo del Viernes Santo, y a partir de ese momento, para efecto de ir actualizando el contenido del acuerdo a la luz de las realidades que se han presentado en ese país, han ido acordando acuerdos de implementación. Es decir, tienen un texto básico, tienen el texto que es el corazón del acuerdo, y de conformidad con las circunstancias que se vayan presentando, hacen acuerdos para implementar ese acuerdo básico. Como lo he dicho, yo fui constituyente, y uno de los temas más complejos cuando se redactan textos es que resulta imposible en el momento de la redacción prever todas las circunstancias que se puedan presentar en el futuro, prever todos los acontecimientos sobrevinientes, prever las nuevas realidades. Esa es la razón por la cual incluso la Constitución del 1991 ha sufrido cambios, adecuaciones, modificaciones e incorporaciones. De manera, y esta es una reflexión teórica que le hago, de manera que no es malo para ninguna sociedad que se compromete en un esfuerzo de esa dimensión tener la apertura suficiente para ir adecuando lo que en un momento, en determinadas circunstancias, se acordó a las realidades de los nuevos momentos sociales que son inevitables. Las cosas cambian, las circunstancias se van modificando. Esa es entonces la razón por la cual hice referencia al tema del Acuerdo Nacional para la Paz, que tuvo que ver en esencia con lo que fue nuestra posición en aquellos años. Honorable representante Inti Asprilla, estos son los principios básicos. Esto no es producto de mi imaginación. Este es uno de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de conformidad con lo aprobado por el 8º Congreso de las Naciones Unidas en 1990. Como lo dije en el curso de la intervención, los principios básicos son 26. El principio 13, aprobado por Naciones Unidas, dice: al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. ¿Qué tiene que ver con las reuniones lícitas o ilícitas? Eso depende mucho de lo que son las normas que existan nacionalmente respecto de la autorización que las autoridades deben darle a ese tipo de manifestaciones. Pero es uno de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego.